Y bueno, comenzamos entonces la clase. Me dicen si ven la presentación. Sí, ¿verdad? Silic. Bueno, gracias. Bien, ya habíamos comenzado a ver arquitectura, vimos como pues, elementos constructivos. Esto que es básico para entender pues la altura que luego toman las iglesias acá. De hecho, pasan de ser iglesias catedrales, es el nombre que se les da. Son edificios más grandes y están vinculados a las ciudades. No todas son catedrales, siempre hay iglesias, es decir, templos de menor tamaño con una importancia menor con respecto a las catedrales. Esa es una de esas que tiene, digamos, el modelo románico, pero pues es una de las iglesias relativamente pequeñas. Es San Martín de Fromista en el norte de España. Y luego esto que es básico también, entender la ideología un poco y junto con la cosmovisión dentro de las iglesias. Todas las iglesias de peregrinación van a tener esta forma, una forma crucífera, una planta de cruz latina, y tienen en la parte superior, en el ambulatorio, más bien en el cabecero, un ambulatorio es para pasar pues cerca de las reliquias que normalmente pues se guardan en ese lugar. Les decía también las zonas dentro de la iglesia está segmentada según el rango social, según la casta a la que se pertenezca o si se pertenece al clero o a la nobleza. El pueblo solamente podía estar en la primera parte, por acá. La nobleza en los brazos y el alto clero en el cabecero, porque la base o el pie de la cruz era el mundo presente, el mundo donde el mal está. Los brazos es la zona de transición y el cabecero pues se conserva lo más sagrado. Eso es común en todas las iglesias de peregrinación. Vimos esto, ¿verdad? La estructura de los pórticos. Esa es otra cosa que se van a tener que aprender. Que es un tímpano, que son las archivoltas, que es un dintel, que es una jamba, que es un parteluz. Todo eso hay que aprendérselo porque es básico pues, para entender o para describir y hacer lectura de las plantas, de los pórticos, principalmente de las iglesias románicas. Y nos quedamos por acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O no? Por acá, mensajes. Bien, vamos entonces. Arquitectura románica en Italia. Fíjese que hay digamos, una relativa diferencia o una diferencia que se establece entre algunas regiones que al ser o al pertenecer a un área de dominio en particular de un reino, se vuelven como bastante diferentes de los reinos vecinos. Entonces, en Italia, que es la zona donde los lombardos se establecieron, pues ellos tenían una manera particular de construir. Aparte, esa es la región en donde está Roma, donde estuvo la capital de Roma. Entonces, la influencia de Roma es mucho mayor. Y acuérdense, románico significa que es relativo a Roma, porque todos intentaron imitar la grandiosa arquitectura y arte de Roma, pero en el caso de Italia fue un poco más allá, especialmente por la utilización de mármoles o como el caso de los lombardos que les gustaban las dovelas, por ejemplo, bicolores, o las franjas o las tonalidades intercaladas entre blancos, grises, por ejemplo. Entonces eso es lo que vamos a ver por acá. De seguro estas imágenes ya las habrán visto en algún lugar ustedes, ya van a ver una por ahí. Y eso lo vuelve como un diferente pues a lo que vamos a ver en la región central de Europa o en la región de España, que tiene particularidades diferentes. Fíjense que por acá comienza a llover, me avisan ahí en mensaje porque a veces yo no logro escuchar si alguien pide la palabra.
Si no hay mensaje, pues si hay problemas con la señal, porque eso sí puede llegar a pasar. Si no, pues quizás lo que voy a hacer es voy a apagar la cámara para tratar de mejorar la situación. Voy a apagarla y regresamos para pues prevenir. Si no, me esperan acá. Parece que me esperan por ahí. Bien, entonces les decía, acá pues la cultura lombarda es la que define bastante en cuanto a la forma de las partes, digamos, estética. Pero la estructura que lo define más es la estructura de las construcciones romanas, especialmente los elementos clásicos, por ejemplo, capiteles corintios, mármol coloreado, arcos, columnatas. Una columnata es una línea, digamos, un muro, pero hecho con columnas. Las fachadas con esculturas o las fachadas relativamente decoradas, especialmente con colores, con tonos de fondo. Por ejemplo, esta, vean cómo resalta esta iglesia allá. Igual los interiores, vean, ya no vemos así como hemos estado con las iglesias que veíamos de prerrománico, que era todo como de piedra. Acá no, pues acá en Florencia especialmente, Milán, Roma, pues se utiliza bastante el mármol. Y lo otro es igual, métodos constructivos romanos, el ladrillo, pues es otra de las cosas que se ven bastante. Esto ya lo reconocen, ¿verdad? ¿Quién me dice dónde es o qué es? Déjenme ver, tengo que buscar un micrófono. ¿Alguien reconoce? ¿Es la torre inclinada de Pizza? Y la torre inclinada de... Yo la conozco como de Pizza, pero no sé. No, no es Pisa, es Pisa. ¿Me escuchan? Denme una señal, así voy a estar así como... Casi no se le escucha, licenciado. Se le oye muy suave la voz. Vale, voy a mantenerlo de esta forma. No voy a hacer que... Yo digo porque comenzó a llover acá y se oye mucho ruido, pero si no, igual me dicen ahí por mensaje. Gracias. Bien, es la torre inclinada de Pisa. Pisa es la ciudad, no pizza, sino Pisa. Esta es una construcción así como bien particular de las construcciones con influencia romana y lombarda en Italia. Las columnatas que les decía, ven acá, es como esta circunferencia, o más bien esta rotonda, rodeada de columnas. Vemos ahí los arcos y esculturas también en las fachadas. Las ventanas siguen siendo angostas, si se fijan, ¿verdad? Con angostas, con un poco de tradición ahí. Ese es un conjunto, o sea, no puede leerse o entenderse esa estructura de manera separada, sino como un conjunto. Esta es la catedral con columnatas en la fachada, tiene una cúpula y lo que vemos en el fondo es la torre campanario. Es la torre famosa inclinada. Y este es el baptisterio. Es ese otro templo. Para esta época pues se hacían separadas en algunos lugares el baptisterio de la iglesia, igual la torre campanario. Entonces del conjunto lo más famoso es la torre inclinada de Pisa. A ver si alguien sabe por qué es que está inclinada esa torre. ¿Se equivocó el maestro de obra? ¿No? ¿Alguien? Yo había escuchado que como por el tipo de suelo que había ahí, no sé, algo así. Sí, no, tiene razón, sí, es por el suelo. ¿Qué más? No, solo eso, el suelo. Bueno, por la inestabilidad de terremoto, no. Si fuera por inestabilidad, de hecho, se hubiese caído
por los terremotos. De hecho, es uno de los peligros que se tienen en la región. Pero no, lo que sucede es que el terreno pues es un tanto inestable y desde pues, recién edificada la torre comenzó a inclinarse. La inclinación era mayor, de hecho, sin embargo la estructura muy sólidamente construida pues no había colapsado. Hace unos 20 años quizás, si no es que un poco más, le hicieron una corrección en la inclinación utilizando contrapesos y de esa manera pues se equilibró un poco más y bueno, se espera que se reduzca pues la inclinación anual que tiene la estructura. Pero bien, este entonces es románico. Ahí tenemos una vista en perspectiva de los elementos y ahí les quedan señalados pues para que los tengan a la vista, la torre campanario al fondo, la catedral que es el edificio principal y el baptisterio que está enfrente. Ahí vean la galería de columnatas, les dice, y la bicromía en los mármoles. Acá utilizaron pues, bastante color para bueno, digo menos color blanco, grises en mármol para que se viera pues diferente la estructura. Eso es porque pues copiaban un tanto la idea romana de la decoración con la arquitectura. En la región centro-oriente de Europa, lo que tenemos pues es, por ejemplo, la zona de la actual Alemania. Las torres se colocan pegadas al cuerpo de la iglesia, pueden verlo ahí. Las que sería como cúpulas sobre las torres, pues como manera de agujas delgadas. Esto nos va acercando también poco a poco al periodo gótico, que es el que sigue. De hecho, estos elementos que ven acá, más bien parecen góticos, pareciera que fueron un agregado posterior, o al menos una construcción de transición del románico al gótico. Son dos ejemplos de la manera como construían también esa región. Y otros más, vean siempre las torres campanario están, dependiendo de la estructura, pero pueden estar en los brazos de la cruz y en el pie de la cruz también, como lo ven por ahí, o en la entrada. En este caso es el cabecero, pero también puede estar en la entrada, como este que se ve por acá. Y la estructura igual, es una planta de cruz latina. Todo tiene planta de cruz latina. En España también se da, y en España es donde vamos a verlo un poquito más porque pues lo que viene de España a América tiene que ver un tanto con lo que se hace en románico, en renacimiento y en barroco, que es lo que nos viene acá a América, la región nuestra acá, Centroamérica en particular, y pues de ahí que se parezcan algunas estructuras de las que conocemos por acá. Ahí tienen un cuadro resumen sobre el románico del Camino de Santiago. Acuérdense que las rutas de peregrinación uniformaron la manera de hacer la arquitectura. Entonces, todas las iglesias se parecen porque son denominadas iglesias de peregrinación. Las personas iban de pueblo en pueblo y pues las construcciones que hacían trataban que mantuvieran la misma idea para que el peregrino pues sintiera que de verdad estaba caminando en dirección pues a la iglesia principal, que en este caso era Santiago de Compostela. Hay tanto iglesias como monasterios, catedrales, palacios, castillos, muchos de ellos amurallados, porque pues aunque ya la época de mayor inestabilidad política y de guerras ha pasado, todavía se siguen dando. Y en el lado bueno, acá en España, en esa región, se tiene pues el conflicto con los musulmanes. Están en pleno apogeo la reconquista de territorios por parte de los reinos del norte de España. Aquí tenemos dos ejemplos, Santa María y San Clemente del Taúl. Estas son dos iglesias pequeñas. Esta en Google Earth las pueden buscar. Al menos la de San Clemente, esa creo que hay una vista mayor alrededor. La de Santa María está más al centro de la ciudad
o el pequeño pueblo, porque es un pequeño pueblo residencial y entonces pues no hay imágenes de ahí por cuestiones de privacidad de los inquilinos de la zona en la que está la iglesia. Pero ambas iglesias, Santa María y San Clemente de Taúl, tienen como particularidad pues una torre campanario bastante sólida, gruesa y bastante alta. Especialmente en España, las torres tienen que ver con la influencia de los musulmanes. Acuérdense que los musulmanes tienen los llamados minaretes en las mezquitas y desde ahí hacen el llamado de la oración. Acá se ocupan las torres campanarios para colocar ahí la campana, justamente, hacerla sonar para que la gente pues llegue a los oficios religiosos que había. Noten que en este caso estamos hablando de España, igual que lo vimos en Alemania. La estructura en la parte externa, lo que se ve es piedra, no se ve otra cosa. No es como en Italia, que se veía pues el mármol o los colores, especialmente el blanco, o los mármoles de colores, en las fachadas. Esa es una manera de diferenciar el románico italiano del resto de Europa. ¿Preguntas acá? ¿No? Bueno, esa ya la habíamos visto, es San Martín de Fromixa, les decía, ese es como el modelo. La mayor parte de iglesias tienen esta forma, son parte de la que se dice pues, del Camino de Santiago, y pueden ver acá lo que ya les había mencionado en otras ocasiones sobre el ábside. El ábside está en el cabeceo, ¿verdad? Ya al otro lado de la iglesia. Entonces, vean acá, ustedes entran por la puerta principal y lo que verían es, por ejemplo, en la mañana, que el altar se ilumina, porque en ese lugar es donde está la mayor parte de la iluminación natural de las ventanas. Entonces, el altar se ilumina. Estos son los tipos de ventanas que les decía. Cuando les digo abocinadas, es que son pequeñas por la parte externa, pero grandes por la parte interna, como si fuera una bocina. Es decir, ancho de un lado, angosto de otro. Eso permitía pues, que la luz fuera más, mejor aprovechada adentro. Tiene un acercamiento del cabecero, este el ábside, un altar, un Cristo crucificado, y vean la cantidad de luz con respecto al resto de la iglesia. Y eso es lo que se buscaba con colocar las iglesias apuntando hacia el horizonte, hacia donde sale el sol. Era una manera pues muy simbólica de decir que la luz, que es Cristo, entraba en la iglesia. Y bien, hasta ahí pues como así brevemente lo que se refiere a ejemplos de la arquitectura. Entonces, si hay alguna duda sobre lo que tiene que ver con arquitectura, porque vamos a pasar a otra temática. Vean, eso de que se queden así como que aquí no hay nadie, sabiendo yo que ahí están. ¿Qué pasa? Comenzamos bien. Ya vemos 58 personas. Si no, pues, si no hay voluntarios, van a haber víctimas. Voy a comenzar aquí a tomar nombres al azar y les voy a preguntar. Y ahí viene no les voy a creer eso de que el micrófono no le funciona. Vamos a ver. Un voluntario, un comentario, pregunta. Sí, dígame. Sí, tenía una duda con respecto a la arquitectura. Entonces, el material que se usaba más que todo era piedra y no así ladrillo. Depende de la región, pero digamos que principalmente más del 70% es piedra. El resto es ladrillo, pero depende de la zona. En España, por ejemplo, piedra. En la zona centro-norte de Europa, piedra principalmente, aunque hay también barro, el ladrillo de barro. Pero en Italia hay como mezclas. Las construcciones se hacen, por ejemplo, con piedra y ladrillo, y luego se hace un recubrimiento con mármol, de manera que no se ve el material así como acá, ¿verdad? Que notamos que el material es piedra. Bien, ¿qué más? Y no, pues pasamos. Tenemos acá la presentación.
esta y pasamos a la siguiente. Acá está. Esta parte 2. Y aquí comenzamos con la escultura románica. Bueno, acá primero decirles que la escultura está definida o está delimitada por la arquitectura. Es parte integrante del edificio, eso significa que pues no vamos a encontrar, aunque sí la hay, pero no vamos a encontrar tanta escultura fuera de las paredes de las iglesias. Pero sí hay, a menos que han sobrevivido al paso del tiempo, sí hay esculturas en madera, por ejemplo, tallas principalmente en madera. Pero pues en la mayor parte de los ejemplos son relieves en las estructuras de la iglesia, pero también hay madera, como les decía, y es madera policromada. Eso quiere decir que la madera, o sea, hacían la escultura, luego la pintaban para que pareciera más real. También hay marfil y metal. En el caso de metal, pues algunos vaciados que se han encontrado. La talla de piedra es plana sobre la piedra, y a partir de la segunda mitad del siglo XII, la talla se va haciendo más profunda. Eso quiere decir que primero comienzan a hacer un tipo de escultura bastante plana, muy similar a la que veíamos en el prerrománico, por ejemplo, con el mozárabe o los visigodos, y luego se va haciendo más profunda y eventualmente va separándose de las paredes o de los lugares donde se colocaban. Por eso dice que ya luego son voluminosos, curvados y con figuras mucho más reales. Eso significa que la técnica se está recuperando, se está mejorando la técnica artesanal con la que se hacían estas piezas. Sin embargo, el estilo es todavía antinatural. Acuérdense que hay una restricción ideológica religiosa sobre la construcción de imágenes, pero pues sigue manteniendo mucho simbolismo. La tendencia es a la abstracción al inicio, con influencia bizantina, de los iconos bizantinos, pero en la medida que el tiempo va avanzando, se van haciendo más, digamos, más naturalistas. No realistas, pero sí más naturalistas. Sobre la composición, esto es un dato que deben de apuntar por ahí, es que vamos a hablar de algo denominado horror vacui o el horror al vacío. El horror al vacío o miedo al vacío es una manera de clasificar las esculturas en las que no hay espacio sin imágenes. Todo el espacio se cubre, ya sea pequeño o grande, todo se cubre con esculturas para tratar de evitar los espacios vacíos. Por eso se llama horror vacío, horror al vacío, porque no hay vacíos, todo se llena con esculturas. Ese escultor, que sigue siendo un artesano, especialmente los vinculados a picar piedra, los picapedreros, aunque también hay carpinteros y que desarrollan un tipo de técnica ya más cercana a la escultura pues, como la conocemos. Creo que hay una pregunta por acá. Saúl dice, entonces, tallaban la piedra de bajo relieve y luego alto relieve en las paredes. Vaya, cuando hablamos de piedra, el término es esculpir. Cuando hablamos de madera es tallar, entonces se esculpían en la piedra. Inicialmente era más bajo relieve, o sea, más plano, pero en la medida que el tiempo va avanzando, se va haciendo alto relieve, eso sí. Pero hay esculturas exentas, eso significa piezas que están separadas de la pared. Yo voy a mostrarles un par de ejemplos de ellas. ¿Qué más? Las composiciones son bien ordenadas, especialmente las que son escenas que representan a Cristo o algún pasaje del Evangelio, pero también hay otras que son, digamos, grotescas, son parte de lo que se denomina el bestiario medieval, o sea, las imágenes grotescas, feas, monstruosas que se desarrollaron durante la Edad Media. Y bueno, el escultor no busca la belleza, sino pues expresar ideas a través de la escultura. Por eso que son desproporcionadas
y pues pareciera que son deformes las imágenes. Ahora, acuérdense, eso es al inicio. A la medida que avanza el tiempo, eso va a cambiar. Por ejemplo, esta figura hieráticas y severas significa que son serias, o sea, se ven serias, no están sonriendo, no están riendo, no tienen ningún tipo de actividad facial que pudiera decir no está sonriendo o está enojado, no, todas se ven como muy serias. No hay volumen tampoco, porque la mayoría de las imágenes pues no se perciben con la volumetría natural del cuerpo, sino que son en planas, y luego ni perspectiva ni profundidad. La ley de adaptación del marco es lo que les decía, el horror vacui o miedo al vacío. Ese es el otro. Ahora viendo la imagen, ahí tenemos un Cristo nimbado, Cristo crucífero, y pueden ver por acá, a izquierda y derecha tiene unos serafines. Acuérdense que los serafines son los que pareciera que solo son rostros con 6 pares de alas. Los querubines son los que tienen 4 rostros. Y los tronos son ruedas adentro de ruedas. Esto se nota en la elaboración que hace el artesano de esto. Vean, coloca estos elementos que son símbolos de ojos. Eso significa que en las alas tiene ojos. Ahí ven, Barbie Lampiño. Ven en la parte de arriba, una mano derecha, ¿cómo se llama? ¿Sí? La mano de Dios. Correcto. En latín le decimos ¿cómo? La dextera domini. ¿Cuál es? La dextera domini, o la diestra de Dios. Las llamadas cruces pateras y las flores. Acuérdense, las flores mayormente son símbolos solares. Pero son representaciones de Cristo. Ahora bien, acá un poco del resumen sobre esto. La subordinación al marco arquitectónico, que es lo que se denomina el horror vacui. Todas las partes deben tener esculturas, no pueden haber espacios separados. También la función doctrinal. Y más, las temáticas son profanas, eso se refiere a animales, flores, formas geométricas también. Y las temáticas son religiosas, por ejemplo, la Biblia, vida de los santos, el juicio final, Cristo en majestad, rodeado de tétramos, como el esquema de la que vimos anteriormente, solo que la vida anterior lo que tiene son serafines. Entonces eso es lo que sucede por acá. En la escultura vamos a notar bastante de ese discurso que se tiene del fin del mundo, que el mundo se va a acabar, o pues las ideas que, ¿cómo se llama?, que podamos ir encontrando por ahí. Las tipologías, por ejemplo, vamos a ver varias de ellas. Y las características formales, pues las figuras hieráticas, rígidas y inexpresivas, la adaptación de los personajes al marco, o sea, otra vez, si el camerino o perdón, si la habitación tiene una entrada, o el espacio, más bien, en la entrada de una iglesia tiene una forma triangular, entonces todas las esculturas deben adaptarse a esa forma triangular. Este es el término, miren, que les mencionaba hace un momento para que lo apunten. Horror vacui. Horror vacui, que sería el horror o el miedo más bien al vacío. Hablando de compositivamente, ¿verdad? O sea, el espacio vacío en un relieve pues no debería existir para ellos y le agregan mucho más escultura. Y bueno, otros datos por ahí, uso la perspectiva jerárquica, o sea, el más grande es más está adelante y es mayor. Y otros aspectos por ahí. . 。
Estos son otros elementos decorativos, aparte de lo que ya hemos visto de los pórticos de las iglesias, las arquivoltas. Los tímpanos, los dinteles, parte luz, las jambas, todo eso pues ahí representado, y todo eso también, en este caso el pórtico pues tiene un tímpano con relieve y un dintel también con relieve. Puede suceder que la puerta no tenga parte luz, pero sí tenga jamba y tenga todo lo demás. Estos son elementos decorativos, ya pueden estar o no estar en una estructura. Arcos ciegos, dientes de sierra, almenillas, queretazos, entrelazados, baquetones, puntos de diamantes, y así. Este es otro elemento que lo vimos en la historia 1. Si alguien recuerda qué es la Vesica Piscis, sin leer. Eso sí no lo... ¿Me escuchan? Hola, hola. Creo que es donde sale un pez, símbolo de un pez. Sí. En el paleocristianismo se utilizaba, vamos a ver por acá. Voy avanzando. La Vesica Piscis es el ictus o pez o vejiga de pez, que es el término que más se extendió luego para el símbolo. Es una figura, es básicamente la porción media de una intersección de dos circunferencias. Eso vemos por acá. Entonces, en la composición que se hace en los tímpanos, por ejemplo, o en otros relieves, si la imagen principal, que puede ser la del Pantocrator o puede ser la de la Virgen María, esa se va a colocar en el centro, justo en ese espacio que vemos acá. Y rodeada por lo demás, pues alrededor, compositivamente hablando. Entonces, ese espacio, la Vesica Piscis, es un símbolo femenino, es un símbolo que tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con la fertilidad también. Ese fue pues el origen para luego esta otra imagen que vamos a ver, que es el ixus, o el pez, que es símbolo del cristianismo, ¿verdad? Pues este símbolo es mucho más antiguo que este. Lo de dotarlo con forma de pez, pues es algo más reciente. Eso es más antiguo. Ya vamos a ver por ahí unos, vean acá. Ahora bien, al ser un símbolo femenino que tiene que ver con la fertilidad, que tiene que ver con el nacimiento, entonces es una analogía a los genitales femeninos. Esto. Y me dice, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Es que el símbolo es nacer de nuevo. Y la analogía pues más sencilla es justamente esa, está naciendo de nuevo. Acuérdense, este Cristo viene a juzgar, y hacer las cosas nuevas. Entonces, parte de lo que se enseña en la iglesia es el nacer de nuevo, ¿verdad? Hay que nacer de nuevo. Entonces, eso es lo que simboliza la Vesica Piscis acá, y por eso se coloca la imagen del Cristo en medio, se está naciendo de nuevo. Y en este caso, está rodeado por el tetramorfos, que es el símbolo de los 4 seres que representan a los 4 evangelistas. Acuérdense que el origen de esto es el serafín, según lo que dice el Antiguo Testamento. Es un símbolo de los serafines. Ya en el Nuevo Testamento se separan esos rostros y se convierte en un ser individual. Aquí es donde se llaman ya pues tetramorfo, o los 4 símbolos de los 4 evangelistas. Cristo con la mano derecha en actitud de bendecir, con la izquierda sosteniendo el libro de la vida. En este caso es barbado, y la idea es pues, que se vea como más como
como como un rey. ¿Alguna pregunta sobre la parte iconográfica acá? ¿No? Acuérdense, después ustedes lo van a tener que explicar. ¿Alguna duda? ¿Sí, Saúl? En este caso, en estas decoraciones no se utilizaba pigmento. Esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente sí se usaban pigmentos. Todas las esculturas se pintaban. Cuando era mármol, en algunos casos se dejaban algunas zonas del mármol para que se viera pues la factura de material, pero estas, al estar a la intemperie, la mayoría, con el tiempo perdieron la pigmentación. Hay algunas que todavía sí tienen la pintura original, al menos parte de ella, pero hay otras que han quedado blancas. Entonces, pues, pareciera que ellos las hicieron blancas y las dejaron así, ¿verdad? Pero no, eran estructuras policromadas. Lo de la Vesica Piscis que les mencionaba. Ahí está, justamente. Para uno es una representación de genitales femeninos, para otro es una representación del útero, y en ambos casos el sentido que tienen nada más es el de el nacer de nuevo. Es el nacer de nuevo. O sea, no hay nada que buscarle ahí más allá de esa explicación, porque para ellos era, bueno, Cristo viene, entonces todas las cosas se van a hacer nuevas, y él dijo, hay que nacer de nuevo. Entonces ellos naturalmente representaban ese evento de esta forma, a través de la Vesica Piscis. Eso lo vamos a ver repetido en las fachadas, en este caso los tímpanos, pero también en los cabeceros de las iglesias, en relieves o en mosaicos también. Este es otro dato también, especialmente acá en España, aunque también lo encontramos en el centro de Europa, es que se vuelven muy variados en cuanto a decoraciones los capiteles. Vamos a encontrar monstruos, arpías, dragones. El dragón es una influencia de qué cultura, a ver si alguien recuerda. ¿Sí? ¿De Asia? Asiática. Asiática en general está bien. ¿Alguien iba a decir algo más en particular? China. China, muy bien. La región oriental, entonces, especialmente la región de China, Japón. El dragón tiene el mismo sentido de la serpiente para los pueblos europeos, es decir, es agua, es algo bueno, no es algo malo. Con el paso del tiempo y que viene Hollywood, como siempre, pues a contarnos más las historias. Y ahí es donde pues luego pareciera que no son pues lo que hemos visto de ellas en historia del arte, ¿no? Pareciera que es otra cosa. Entonces, monstruos, dragones, escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, por ejemplo, trabajo cotidiano, fábulas, erotismo también aparecen ahí. Vamos a ver más. Ejemplos, vean lo variado que son. Muchos de esos le llaman capiteles historiados porque cuentan una historia. Y otros más. Recuérdense que es una época de milenarismo, ¿verdad? La iglesia busca mostrarle a la gente cosas malas para que la gente tenga miedo. ¿Qué dice acá? Celeste dice, hacían uso del apocalipsis para crear esculturas para decoración y transmitir el mensaje del fin del mundo. Sí, eso es correcto, es justo por lo que iba a comenzar. Pero también sirve para mostrar escenas o imágenes que representan el pecado. Acuérdense, hay que corregir a la gente tiene que hacer las cosas bien, pero hay que decirle qué es lo que está mal. Y para explicárselo, pues qué mejor que una imagen. Entonces hacen imágenes que representaban pecados, omisiones o cualquier tipo de mal, y se representaban en los capiteles. Hay otra cosa que se norma de acá en adelante, y eso es esto que
Ya ustedes ya se los he mencionado, y es el de utilizar al tetramorfo como representación de los evangelistas. Aquí van a tener el material. La imagen de hombre o de ángel es de Mateo y tiene que ver con la genealogía de Cristo, por eso que se eligió ese. En el caso de el león, San Marcos, el evangelio comienza, acuérdense, la voz que clama en el desierto. El toro es una imagen que representa a San Lucas, y el águila una que representa al apóstol San Juan. Esos son los cuatro evangelistas, tetramorfos. Acá la imagen, esta es la otra que les mencionaba, bueno, que les mostré hace unos minutos. Ahí pueden ver que el tetramorfo y Cristo en majestad dentro de una mandorla. ¿Qué más vemos acá? A ver qué medida. Si les dijera que háganme una descripción de la imagen, ¿qué otros elementos notarían? Hay ángeles alrededor como haciendo una coronilla. Muy bien. Esta zona de la decoración del pórtico tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Nada más, nada más. El dintel. No, el dintel es esta parte de aquí abajo. Este es el dintel. Esto es el tímpano. Llamamos la media luna, el tímpano. El dintel es esto de acá. El parteluz es esto, es el capitel del parteluz, que sería la columna en medio que divide la puerta en dos partes iguales. Las jambas están acá, a los lados de la puerta, y lo que está alrededor, que son son como arcos, estos se llaman archivoltas. Y efectivamente pues están llenas de ángeles. ¿Hay más? ¿No? Miren, hay muchas cosas acá que ustedes pueden decir. Vean la posición de las manos, el libro. Sí, dígame. Lick, sobre el libro. Ajá, ¿qué significa el libro? El libro es un símbolo de la ley en el caso de Cristo. En el caso de los evangelistas, lo que dice es que ellos han hecho un evangelio. Ellos son los portadores, digamos, del evangelio, cada quien en particular del propio. En el caso de Juan, que es el símbolo del águila, este es lo que tiene como un pergamino. Voy a avanzar, ok. Ahí ves, dígame. ¿Y ves, Adriana? Lick, una pregunta. Ahí abajo se ve, si no me equivoco, como dijo el compañero, los 12 apóstoles, pero a la par de ellos se nota otra figura. ¿Quién es? Ya los contamos, permítanme. Aquí me está levantando la mano también por acá. Bueno, Saúl dice ese de los 12 apóstoles. ¿Quién más levantó la mano? ¿No? Vaya. Efectivamente, aquí están representados los 12 apóstoles, pero en los extremos normalmente lo que aparecen son profetas. Y en algunos casos escenas que tienen que ver también con algo en particular de los temas, digamos, como secundarios de los tímpanos. En este caso el tema principal es el pantocrator, ¿verdad? Pero acá hay otras escenas representadas. Y en el parteluz hay un ángel que sostiene algo, no sé qué. Es como un báculo.
Es como un báculo el que está acá. Acá hay otro, vean, que está cuidando a alguien que está enfermo. Entonces, esto, vaya, vamos a quedarnos hasta ahí con lo de la observación. Yo esperaría que para el examen, pues ustedes realmente observen como detalle, ¿vale? Coloquen todos esos elementos. Toda la estructura servía para enseñarle a la gente que llegaba, que, pues acerca del Evangelio, que Cristo iba a venir, que había que nacer de nuevo, y acerca de del buen mensaje pues que se estaba transmitiendo. No todos podían leer, acuérdense. Entonces esto se vuelve como una manera de accesar a aquello que está escrito en el texto. Otro ejemplo. Igual, acuérdense, Cristo en majestad se refiere al Cristo que viene a juzgar vivos y muertos. Eso es lo que aparece. Igual hay apóstoles aquí abajo. Acá arriba, que son estos 4 que ven aquí con cuernos, como si fuesen trompetas. ¿Son ángeles? Sí, ¿Los del jinetes, ángel. Ajá. los jinetes del Apocalipsis? No, digamos que serían ángeles del Apocalipsis. Acuérdense que en el texto dice que un ángel tocó una trompeta y luego pasó tal cosa y luego otro ángel tocó la segunda trompeta y así. Acá aparecen 4 de esos ángeles que tocan la trompeta. Aquí iconográficamente hay un dato. Si se parte la estructura de arriba abajo, acá, los elementos principales son el Cristo en majestad, debajo de él, acá. Bueno, aquí le hace falta la mano a Cristo. Y seguramente tiene el libro ahí. Con la derecha está bendiciendo, con la izquierda tendría que haber estado sosteniendo un libro. Vean, eso está dividido a la mitad. Y a la derecha de Cristo, que es la mano que tiene levantada, lo que vamos a encontrar es aquellos que han sido salvos, aquellos que por su ejemplo de vida pues van a ir al cielo. Y del otro lado están aquellos que van a ser castigados y van a ser llevados a la castigación, o al castigo más bien, perdón, iba a decir a la prisión como un castigo eterno, porque así es la idea que se tiene, como que se le lleva a una prisión. Pero hay otros elementos también ahí que no necesariamente se entiende como una prisión, pero sí es un lugar de castigo, eso sí. Lo del horror vacui o miedo al vacío lo podemos observar acá. Vean, las personas esas se van haciendo cada vez más pequeñas. ¿Y por qué se hacen más pequeñas? Porque resulta que el espacio se va reduciendo por esa arquivolta. ¿Qué más vemos por ahí? Eso como tipo calaverita que se ve ahí al final. ¿La de abajo o la de arriba? ¿Hay más? La de donde están los que se van haciendo pequeños, hay como un tipo calaverita. Esa de acá. Ajá. Ajá, muy bien. Esas son representaciones del mal. Acá a eso se le llama bestiario. O sea, son bestias, por así decirlo. Son monstruos los que se representan acá. Este es uno, efectivamente. Hay un rostro ahí. Hay otros más acá, colgados. Unos están mordiéndose mutuamente. Este es como un cocodrilo que tiene la cabeza de un ser humano. Eso era, digamos, como descripciones comunes en esta época. La gente decía, yo vi un monstruo de tales y tales condiciones. Entonces la gente venía, los artesanos lo hacían, pues ya la gente lo compraba o lo colocaba por ahí. Bien, ¿qué sucede con esto? Con la forma del mal. Si alguien se porta mal, ¿a dónde va? Al infierno. No. ¿Infierno o infiernos?
Infierno, se me fue la S. Ujú. Bien, bien, gracias. ¿Alguien más? Diga que sí está en lo correcto la compañera. Bueno, Celeste pregunta aquí, ¿dónde existe la representación del infierno? Justamente eso iba a ir. Saúl dice, ¿se van al purgatorio? Eso no. El purgatorio no existe en este momento, porque el purgatorio es un concepto que aparece en el Renacimiento. Y aquí estamos todavía un par de siglos de llegar al Renacimiento. Entonces, purgatorio definitivamente no. Infierno todavía, por eso preguntaba. ¿Infierno o infiernos? ¿Qué será? ¿No? ¿Qué dice la Biblia acerca de ese lugar a donde van las personas que se comportan mal? ¿Dice que se van al infierno? ¿Sí, Saúl? También se puede lograr mencionar que dice el Seol. Ah, muy bien, el Seol. ¿Y qué es el Seol? Creo que viene siendo parecido, así, similar al infierno, o si no es que es el mismo. ¿Pero qué es el infierno entonces? Quiero ver aquí, dice... Andrea dice, es un fuego eterno. Andrea dice, Hades. ¿Hades el dios o Hades el lugar? Hades, el lugar es que también le dicen así al infierno. Muy bien, el Hades. Muy bien, ahí está otro término. El Hades, Seol, un lugar de fuego eterno. Vaya, aquí, vean, el lugar de fuego eterno todavía no existe. Yo no les puedo decir, miren, el infierno es así o es así. Actualmente, ¿verdad? Según lo que nos han enseñado, 2000 años después de iniciado el cristianismo. Pero en las representaciones de este momento, el infierno no tiene fuego todavía. Lo va a comenzar a tener, eso sí. Es como que están juntando la leña para encenderlo. Y lo digo de esa forma porque lo que están haciendo es juntando tormentos, monstruos, elementos que a la gente le pueda causar temor para convertirlo en ese lugar de castigo donde van aquellos que no hacen lo que Cristo manda. Entonces, al decir Seol, como lo menciona el compañero, que eso sí aparece, creo que lo dice, ¿quién es? ¿Es Isaías o es? Me ha escapado. No sé si es Isaías, en Isaías está. Que dice Seol. Pero resulta que el Seol es el equivalente, porque acuérdense que la Biblia estaba en hebreo, pero del hebreo pasó al griego, del griego al latín. Entonces, de traducción a traducción los términos fueron cambiando. Entonces, es así como ahora nos podemos encontrar ustedes. Bueno, de hecho, las Biblias de denominaciones religiosas diferentes varían con palabras, lo dicen de manera diferente. Entonces, en las traducciones se fueron metiendo o colocando palabras que se entendieron de una forma. Entonces el Seol es básicamente el reino de Hades. O sea, es ese lugar bajo tierra. Hades, ¿quién es? Es uno de los dioses del inframundo para los griegos, es decir, uno de los dioses que gobiernan bajo tierra. Ese lugar es un lugar oscuro, es húmedo, no dice que tenga fuego y es en parte, pues hay que caminarlo para poder llegar, por ejemplo, en el caso de lo que decían los griegos y romanos, los campos, especialmente romanos, los campos elíseos, que es el lugar de descanso, ese digamos que es el lugar positivo. El negativo sería el reino de Hades. Se mezcla también estas ideas acá, que lo vamos a ver un poco más en el Renacimiento, con la idea griega de que hay que pagarle al barquero, por ejemplo, una moneda para pasarlo al otro lado del río o del lago, según la versión que ustedes conozcan, que ese es Caronte, es este personaje que pues mueve a la gente de un lado a otro con la barca hasta llegar al lugar donde se encuentra el perro de 3 cabezas, que se llama Cerbero. Y luego pues pasaban al reino de Hades. Entonces, en las primeras representaciones lo que se pone es idea del reino de Hades.
decir infierno o decir los infiernos son dos cosas diferentes. El infierno, digamos que en el cristianismo moderno, los infiernos, cuando estamos hablando del cristianismo de esta época, especialmente pues basado en las ideas romanas de los lugares de castigo, porque son lugares de castigo. Eso. El fuego como tal todavía no lo tiene, no aparece como símbolo, pero sí un lugar de tormento para las personas. Voy a pasar con otra imagen, tal vez sea más clara con otra. Solo mencionarles que estos tímpanos, como lo observan acá, si lo partiéramos a la mitad, pues a la derecha les remarco ese dato. A la derecha tenemos los que van a ser salvados, los buenos, digamos, que están a la diestra de Cristo, pero a la siniestra, que sería la izquierda, están los que van a ser castigados, especialmente en estos dos niveles de acá. No aplica para lo de acá abajo, porque acá abajo esto que sería, bueno, eso no es de Intel todavía, o sí, sería parte del de Intel. Estos son los apóstoles. Y en el centro, María, la Virgen María sosteniendo a Jesús siendo niño. Okay. Eso es lo que vemos acá. Este, por ejemplo, quizás de los que reconozco por el símbolo, porque cada uno de los apóstoles se reconoce por un símbolo. Este es Pedro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene la llave. Tiene una llave acá. Y así cada uno, si se fijan, pues tiene un símbolo. Unos tienen pergaminos, rollos, esos son evangelistas, comúnmente representados de esa forma. Voy a avanzar a otra. Este dato es importante que lo conozcamos porque especialmente en la zona centro-norte de España vamos a encontrar bastantes decoraciones un poco que se salen del huacal, como dicen. Bueno, la iglesia decía diferencia entre el Seol y el llamado Jejena. Jejena, me suena, déjenme ver. Pues no tengo por acá sobre el Jejena. Recuérdenme un poco sobre esto. Tengo más en mente el Seol. Hola. Yo lo tenía entendido que es como un lugar al que se va antes del infierno, algo así como de purificación. Entonces, no sé si sería lo mismo o qué. Por eso. No. Esa también es otra de las interpretaciones que sí, dependiendo de la vertiente cristiana lo mencionan, pero ya recordé, el Jejena, para algunos es como una etapa antes de entrar al infierno pleno, digamos, que es como un espacio de castigo, pero no es un castigo eterno todavía. Pero también se entendía para referirse a la destrucción completa del ser humano, en lo que tendría que ver con los castigos que vienen con el apocalipsis. Entonces es un lugar de castigo, nada más. Es diferente al Seol, porque el Seol es prácticamente el equivalente al reino de Hades, o sea, bajo tierra, un lugar oscuro, un lugar de castigo. Así se entendería. El otro sí tiene fuego. Hay unas interpretaciones también, por ejemplo, que dicen que afuera de Jerusalén había una zona en donde se reunían los paganos para hacer sus ritos, porque no los podían hacer dentro de la ciudad. Y entonces en ese lugar, para los judíos, era un lugar sucio, porque ahí se reunían, o más bien era zona de refugio para los apestados, como le llamaban, que era la gente que tenía enfermedades como por ejemplo el lepra, o alguna de esas infecciones pues un poco bastante fuertes en esa época, pero también en una zona como un basurero, y había fuego ahí. Entonces de ahí vienen también un poco esas ideas que se interpretan y se van retomando después para agregarle fuego a ese lugar de castigo. Pero digamos que lo que debe quedarnos claro es que en esta primera etapa, ese lugar de castigo, no voy a decir infierno como tal, sino el lugar de castigo ya se está configurando que está bajo tierra, y en algunos casos lo mencionan con fuego, pero no es todavía una idea generalizada.
Voy a dejar eso un momentito porque vamos a pasar a esto de los canecillos y luego volvemos a los tímpanos, que es donde vamos a ver más representaciones en uno de los que es como los más conocidos y completos sobre la visión apocalíptica de la venida de Cristo y que está colocada en un tímpano. Así que vamos a esto de los canecillos. Vean, los canecillos son estas salientes que ven acá en las paredes de las iglesias o de los castillos, por ejemplo. Pero en este caso vamos a referirnos a los que están en las iglesias. Acá, estos canecillos fueron utilizados en la zona centro-occidente, que sería la zona de la actual Francia y actual España, y fue utilizado bastante con la representación de monstruos. Estos monstruos pueden entenderse como parte del folclore de la región, o sea, acuérdense, eran pueblos bárbaros los que llegaron a ese lugar, se mezclaron con los hispanos de la región, los visigodos y los romanos, y entonces pues toda la cultura se mezcló. Algunos de esos rasgos que sobrevivieron de los pueblos que venían del norte, pues eran los monstruos, las leyendas de monstruos. Entonces, esas se fueron colocando afuera de las iglesias. Y dice, bueno, pero ¿cómo pueden colocar un monstruo en una iglesia? Si se supone que la iglesia es un edificio santo, es dedicado a la santidad también. Resulta que estas representaciones se colocan acá para poner, o más bien, para representar al mundo en la parte externa de la iglesia. Aunque aquí es donde no se ponen de acuerdo los historiadores, resulta que en algunos casos estas imágenes están también dentro de la iglesia y están cerca del cabecero de la iglesia. Ahí las explicaciones tienen que ver un poco con la cultura, digamos, con cómo eran las costumbres de esa época aún para los sacerdotes. Pero bien, voy a pasar eso para mostrarles acá. Este, por ejemplo, es un monstruo que está devorándole la cabeza a una persona. Esa persona está desnuda. La desnudez es tanto un símbolo de fragilidad, de exposición, como también de lujuria en esta época. Pero dependiendo de la forma como esté representado, así digamos que es un pecado el que se muestra. En este caso, por ejemplo, le está comiendo la cabeza, significa que el pecado representado acá tiene que ver con los malos pensamientos. Y por eso el monstruo le está mordiendo la cabeza en ese canecillo. Pero resulta que hay otros más como estos. Estos son representaciones eróticas. La mayoría están afuera de las iglesias, pero en algunos casos están dentro también y cerca del cabecero de la iglesia. Entonces, como puede estar una imagen como esta, que está, la figura que se ve es de personas desnudas mostrando sus genitales o teniendo relaciones sexuales, ¿cómo puede estar eso cerca de la iglesia? Aquí es donde las interpretaciones también se vuelven así un poco amplias, confusas, y principalmente se juntan en dos vertientes. Unos que piensan que esto es una representación de pecados. O sea, la representación sería aquí, ¿cuál de todos los pecados? Si conocen los pecados capitales, ¿cuál sería esta? Lujuria. Muy bien, la lujuria. Eso sería el pecado que estaría representado. Eso, digamos que es una vertiente de los que piensan que son representaciones pecaminosas. Pero hay otros que piensan que esto más bien tiene un sentido educativo. Y es que luego de las pestes que asolaron Europa, resulta que pues la población se disminuyó, mermó bastante. Entonces necesitaba la iglesia y necesitaban también los gobernantes que la gente de nuevo comenzara a reproducirse, porque eso garantizaba la supervivencia de las ciudades, por ejemplo. Entonces esta era una manera de mostrar los órganos genitales y a partir de eso hacer algo así como una educación sexual con la gente de las aldeas. En algunos casos, les repito, pues estos son más bien o se consideran, la otra versión es que se consideran como elementos pecaminosos, y una de las cosas que lo sustenta es que muchos están, como lo ven acá, dañados, porque la costumbre era lanzarles piedras
tirarles piedras, una manera de exorcizar, por así decirlo, el pecado, ¿verdad? Ustedes, alguien es pecaminoso, lujuria, y entonces lo enviaban a que fuera a lanzarle piedras a las imágenes, porque de esa manera él estaba, digamos, como rechazando al mal que representaba ese pecado capital. Pero pues hay de todo. Pueden ver ahí representaciones de genitales, monstruos devorando a humanos, personas copulando, otros más como estos, vean, son representaciones de figuras desnudas mostrando sus genitales. Algunos aún dicen, no, es que esas son representaciones de fertilidad, pero digamos que para esta época esa idea de la representación de la fertilidad a través de los genitales ya está quedando bastante atrás. Entonces las dos versiones son siempre las mismas. Siempre se llega a esas mismas dos posibilidades. O eran representaciones de pecados para que la gente los exorcizara, lanzándoles piedras, por ejemplo, o era una manera de educar sexualmente al pueblo para que se reprodujera, y pues eso garantizaba más personas en los feudos o en los burgos también. Hay algunos, por cierto, les voy a compartir un par de cuentas de Twitter, de la hora X, en el grupo de Facebook. Ahí hay grupos acerca del románico bien interesantes y hacen recorridos virtuales, por así decirlo, comparten fotos, imágenes, y hay algunos que hacen estudios en particulares de la representación femenina desnuda en esta época y las connotaciones que tiene, igual las representaciones masculinas, todo eso tiene matices, tiene interpretaciones bastante interesantes. Bien, pregunta acerca de los canecillos antes de pasar a las imágenes sacras. ¿No? Todos tienen el mismo nombre, canecillos. Sí, canecillos, todos son canecillos. Algunos les pueden decir canecillos ¿cómo se llama? Con representaciones sexuales, y otros con representaciones monstruosas, porque son monstruos los que aparecen ahí. Pero todos tienen la misma forma y están ubicados, bueno, en este caso es un capitel. Bueno, lo que les decía, algunos están cerca de los cabeceros de las iglesias, pero si en el cabecero de la iglesia solo los sacerdotes estaban, y al sacerdote, ¿por qué le están mostrando imágenes como estas? Porque todavía en algunos lugares persistía la idea o la costumbre de los sacerdotes de tener familia, ¿verdad? Lo que implicaba que también pues estaban expuestos a los deseos carnales. Entonces por eso las imágenes están puestas ahí. Bien, vamos a pasar por acá. Andrea dice, ahí empezó con lo que conocemos como gárgolas. Es bastante probable que los canecillos hayan tenido que ver con eso, pero hay otros elementos como los que vamos a ver también ahorita en los tímpanos de las iglesias, pero quizás sería como una etapa arcaica de la representación de las gárgolas. Pero fíjense que lo que pasa es que las gárgolas ya existían en esta época, solo que pues las gárgolas no es lo que pensamos que son, es otra cosa. Es como la sirena, que todos nos han enseñado que las sirenas tienen cola de pez, y las sirenas son aves, son con mitad del cuerpo de mujer. Lo mismo es con las gárgolas. Las gárgolas es otra cosa, no es lo que nos han enseñado, pero ya vamos a ir poco a poco llegando a eso de las representaciones. Sí les diré que la representación o la idea de monstruos afuera de las iglesias es una representación del mal en la tierra. Por eso es que cuando ustedes entraban a la iglesia, digamos, alguien entraba a la iglesia, adentro no habían, al menos visibles a la feligresía no habían. ¿Por qué? Porque adentro no existía el mal. Adentro estaba Cristo, estaba la iglesia, estaba la salvación. Pero si ustedes salían de la iglesia, entonces otra vez veían esos monstruos, esos seres, esos pecados. Significaba que el mal estaba afuera, no adentro. Es una manera simbólica de representar el bien y el mal dentro de la iglesia. ¿Alguien tiene encendido el micrófono o quiere participar? Y está silbando. Oh, popechea, popero.
Paola, Paola Gabriela, ¿podría apagar el micrófono? Perdón, Lick. Bueno, ya lo vimos silbar. Perdón. Bien, en este caso vamos a dejar los canecillos ahí, vamos a volver luego a las representaciones monstruosas en un momento. Por el contrario, las representaciones de la parte, digamos, santa, divina, y en este caso lo que vemos es un pasaje bíblico en el que uno de los apóstoles que no creía que Cristo hubiese resucitado, pues se le presenta a Cristo y le dice, aquí está mi costado, porque él dijo, no, yo no creo, si no puedo meter mis manos en el costado o en los agujeros en las manos, no creo que está vivo. Entonces Cristo le dice, aquí estoy. Y eso es lo que está sucediendo acá. Eso es lo que se muestra. Como es una etapa en la que se comienza a recuperar la idea de la figura humana como más naturalista, entonces vamos a encontrar elementos de alguna forma que ya están o ya los hemos estudiado en otras culturas. Por ejemplo, ven el tamaño de Cristo con el tamaño de los apóstoles, al menos la primera fila. Es más grande Cristo. ¿Qué significa? Era gigante. Es lo que nos dicen los pseudocientíficos. Era más importante. Muy bien. Es una jerarquía que tiene que ver con la importancia, ¿verdad? O sea, mientras más grande, más importante. Muy bien. Entonces los demás tienen el mismo tamaño porque tienen una importancia menor. Eso es lo primero. Lo segundo, los que están atrás cada vez son más altos. Eso es porque pareciera que están parados en gradas. A eso se le llama de una forma, a ver si recuerdan cómo se llama. Lo veíamos con los pueblos de la Mesopotamia. ¿Cómo se llama eso? Que una imagen esté encima de la otra para representar altura. Como profundidad, perdón. Será yuxtapuesta. Correcto, eso es. Muy bien. Es la yuxtaposición. Las figuras están yuxtapuestas y por lo tanto pareciera que están atrás. Lo que hacen únicamente es elevarlas. Bien, otra característica en esta imagen es la isocefalia. ¿A qué se refiere la isocefalia? Todas las caras son iguales. Muy bien, eso es. Todas las caras son iguales, vean. Salvo esta por acá. Todas las demás tienen las mismas facciones. Pareciera que es el mismo. ¿Qué es eso? Es isocefalia. Muy bien, voy a pasar a hacer la duda de Santo Tomás, es el título de este relieve. Bien, acuérdense, volvemos a la representación del mal. Acuérdense, se está configurando, ¿verdad?, la idea del mal. Entonces, así como lo veíamos en los canecillos, también lo vamos a ver en otras partes de la iglesia, en frisos, por ejemplo, o en las archivoltas, o en las jambas, o en los tímpanos o dinteles de los pórticos. En este caso hay dos representaciones en las que puede verse un ser grotesco, tiene las patas como si fuesen garras, si se fijan por ahí, tiene marcadas como las costillas en este caso, y el rostro es como de un monstruo, en este caso era como una mezcla de un mono y un murciélago quizás. Vean las orejas acá que tan largas son, pues no son cuernos, son orejas. ¿Y qué es lo que lleva? En este caso lleva colgados a dos hombres amarrados de sus genitales. ¿Cuál creen que sea el pecado? Adulterio. No. Te los mencionaba hace un rato, es uno de los que se llaman pecados capitales. Lujuria. La lujuria, correcto, es lujuria, son los genitales los que están amarrados. En ese otro caso es igual. Este otro ser lleva amarrados y lo lleva a lomos, como se dice, dos personas, un hombre y una mujer, lo lleva amarrados. Eso también es una representación del castigo a la lujuria, probablemente al adulterio, quizás sería también por acá. Y así pues hay otros más, vean este. Este, por ejemplo, les está mordiendo las manos. ¿Qué creen que sea?
Robo. ¿Robo? Robo, muy bien, ladrones. Dice, te voy a quemar la mano, dicen las mamás a los niños, te voy a pegar en la mano, te voy a quemar la mano, dice. Es porque el castigo, ¿verdad? Quien roba es la mano, donde se le castiga. Entonces acá se las está mordiendo, probablemente es robo. Vean la forma, cómo se caracteriza ese ser. Tiene colmillos, tiene dientes bastante grandes, es peludo. Acá. Aquí hay otro, ¿ve? Este está mordiendo las cabezas. ¿Qué es ese símbolo ahí? ¿Malos pensamientos? Malos pensamientos, muy bien. Y vean estos otros, estos están colgados del cuello. Y este les ha arrancado la cabeza. Y también la misma configuración del monstruo. En este caso pareciera que tuviera como un pico en lugar de boca. Y estos, vean, amarrados hacia la espalda y colgados del cuello, desnudo, probablemente lujuria o cualquier otro de los pecados capitales. Entonces, eso está en una archivolta, esos arcos alrededor de los tímpanos. Entonces, lo que sucede con esto es que, como la iglesia tenía la necesidad de mostrarle a la gente que, así como se decía que Dios era alguien que les daba pues todas las cosas buenas, que la salvación y todo lo demás, pues así era un Dios que venía a castigar y que iba a castigar a aquellos que hicieran las cosas mal, ¿verdad? Los que no hicieran lo que la iglesia les mandaba. Era una manera entonces de coaccionar a las personas. Así que la iglesia eso era lo que hacía, ponía esas imágenes y con ellas le metía miedo a la gente. De esa forma lograba que la gente le diera lo que pedía. En algunos casos eran que aumentaran, por ejemplo, las ofrendas a la iglesia, y pues que la gente también se comportara, porque también está la parte educativa y no era solamente que la iglesia le quería quitar dinero, sino que pues la gente también se comportaba mal, habían perdido un poco la visión de la salvación. Entonces, en ese contexto les voy a mostrar, esta se llama la iglesia de Santa Fe de Conques, algo así, o Conques, no sé cómo dicen en francés. Esta iglesia, vean, tiene el mismo, el esquema tradicional románico, altas, 2 torres campanario, y en este caso tenemos acá el tímpano, muy amplio, un parte luz bien amplio también, y en este es en donde vamos a ver una representación, así como la más como clásica, por así decirlo, del juicio final, de lo que Cristo venía. Acá sí vamos a comenzar a ver ya representaciones de los castigos. Noten que tiene color en la imagen, pero no sé si están viendo la imagen en detalle, creo que sí, ¿verdad? La imagen todavía tiene rastros de color, es porque toda era policromada, todo estaba pintada, cada una de las figuras tenía color, pero pues por la intemperie ha perdido mucho de esa pintura original que tenía. Entonces, ¿qué vemos acá? Cristo en majestad, en medio de la mandorla, alrededor de él 4 ángeles, ¿no? 4 ángeles, unos que sostienen unos como ¿cómo llaman eso? Como emblemas, otros que sostienen candelabros. Estas son representaciones de nubes alrededor. Luego la cruz de Cristo representada sobre la figura de Cristo, los ángeles que sostienen los que se llaman ¿cómo se llama esto? Los símbolos crucis, que son por ejemplo la lanza, el martillo, los clavos, todos son símbolos crucis, se llama eso. La representación del sol también a este lado, aunque no se alcanza a ver como a detalle, pero este personaje de acá es una representación del sol y esta es una representación de la luna. De hecho ahí lo dice, sol, luna. Es porque representa la eternidad. Acuérdense, cuando se coloca el sol a un lado y la luna a otro, lo que está representando es eternidad, el paso del tiempo, el día a la noche.
Y así, bueno, otros más. Ángeles con trompetas, acuérdense, son representaciones del Apocalipsis. Y luego vamos a hacer una vista general. El relieve está dividido justo a la mitad. A la derecha de Cristo, sería lo que nosotros vemos al lado izquierdo, están representados los que van a ser salvados. Y del lado izquierdo están representados los que van a ser condenados, los que van a ser llevados a castigo eterno o van a, pues, a sufrir por todos los males que han realizado. Entonces, ese es como el esquema general en la que la iglesia pues ya establecía imágenes para la representación del mal. Aquí podríamos decir que ya estamos viendo ya sea el Seol, ¿cómo se llama esto? Mencionaba la compañera, el Gehenna, pues todas esas representaciones ya comienzan a tener una forma acá. Vamos a ver en detalle. Esta es la representación más antigua de Lucifer, o más bien, no la más antigua, pero sí, digamos, con la que ya se vuelve más característica de Lucifer, Luzbel, el diablo, como le quieran llamar, acá. Ese es digamos, el principal, el jefe de todos los demás seres grotescos que vemos acá, que se están comiendo, mordiendo, dando tormento. En este caso, por ejemplo, está ahorcando a este otro que ven por acá, que tiene una bolsa colgada al cuello. Probablemente es robo lo que representa. Estos otros seres que están llevando gente hacia adentro. Vean acá. Este otro ser grotesco está con un mazo golpeando a la gente para que se los trague esta representación del mal. Es como un dragón. Los dragones, el cristianismo es lo que los vuelve elementos negativos, ¿verdad? Porque realmente el dragón es un elemento, es un símbolo positivo desde el punto de vista oriental, pero en Occidente se vuelve algo malo. Arriba igual, otras representaciones de monstruos, este mordiendo cabezas, este le están dando de comer, y mientras otro lo está mordiendo por la espalda. Y otro elemento, ¿se acuerdan? El horror vacui, el miedo al vacío. Acá está bien claro porque todos los espacios observables dentro de la composición están llenos de figuras. Aquí, por ejemplo, estas figuras bien pudo haber quedado vacío, pero no, mira, le colocaron 3 cabezas ahí y acá abajo colocaron las piernas nada más. Acá las figuras se van deformando en la medida que se van ajustando al espacio disponible. Vean esos otros, por ejemplo, agachados acá para que quepan en la composición. Estos están levantados porque hay más espacio acá al centro, pero estos están doblados porque ya no hay espacio aquí. Este es un caldero y esto que se observa acá es fuego. Todo esto que ven aquí abajo es fuego. Entonces significa que los están quemando acá. Vean ya la idea del fuego como algo para castigar. Aquí este otro también. Estos dos seres monstruosos llevan un palo y están asando prácticamente a alguien ahí. Este fuego también representado. Entonces ahí puedo ver pues cómo la configuración del mal, del infierno, el lugar de castigo, pues ya comienza a ser más claro dentro de la representación. Este es un esquema para que tengan pues idea ahí de la representación geométrica, de la simetría, de los compartimentos que están delimitados para representar ahí pues la composición. Al centro la mandorla, acuérdense esto. Por cierto, otro nombre de la mandorla, la Vesica Piscis, es el de ojiva, porque tiene forma de ojo. O también le dicen una forma almendrada, pero eso es un poco menos común que lo digan. Yo lo que les pido es que me digan mandorla. Ese es el nombre que vamos a usar acá. Es más, digamos, como el más pertinente para esta forma. ¿Preguntas acá? ¿Algún comentario? ¿No? Nadie. Vale. Un día de esto yo me voy a quedar callado y no voy a decir nada. Fíjense.
Bien, más ejemplos, siempre sobre el mismo tímpano de esta iglesia. Del lado de los que van a ser salvos, pues acá esto debe entenderse como un espacio de transición. Mientras más arriba, acuérdense, más importante. Mientras más abajo es menos importante o más general, digamos, la imagen. Pero en la medida que nos elevamos o nos acercamos a la figura de Cristo, las imágenes se vuelven, o las figuras se vuelven como más importantes. Acá esta es la etapa de transición o el espacio de transición acá. Tenemos la representación de digamos, de las de santos, de reyes. Acá. En la parte de arriba, vean una mano, una derecha, eso significa que es una representación de Dios. Es la dextera Domini, que está haciendo la bendición a la Virgen. Esta es una representación de María, y el símbolo es obediencia. Okay. Otra vez, noten el horror vacui. El espacio es angosto, pero aún ahí se forzan las representaciones. En este caso, por ejemplo, como el texto bíblico dice que cuando venga Cristo van a resucitar vivos y muertos, pues entonces lo que vemos acá es que hay unos ángeles que están retirando las tapaderas de los sepulcros para que salgan los que estaban enterrados ahí. Y acá se da un evento que es parte de la pues de lo que la iglesia cristiana como promueve o es parte pues de sus ejes, y es que pues al momento de nuestra muerte o al momento también de la venida de Cristo, nuestras acciones van a ser sopesadas, y dependiendo de lo que hagamos o hayamos hecho más bien, pues así será nuestra salvación o nuestra condenación. Entonces en la imagen acá, ven aquí al centro, vemos un ángel y un de estos seres grotescos, puede decir un diablo, que están pues discutiendo sobre algo. Entonces, eso que discuten, vamos a ver por acá, se llama psicostasis. Aquí esa línea que ven ahí es agregado. Esta parte no está en el relieve. Esto no está en el relieve, pero aquí nos muestran cómo pudo haber sido en el original, porque la pieza pues se ha deteriorado. La psicostasis es sería como el peso o el juicio más bien hacia nosotros, en el que pues se va a decidir si vamos a ser castigados o vamos a tener la vida eterna. Entonces acá, si se fijan, la mayor cantidad de peso la tiene el lado del ángel. Significa que él es el que gana, por así decirlo, el alma de esa persona, y el demonio la pierde. Vean la sonrisa, así un poco como sarcástica, y es porque con el dedo está empujando la balanza, la está empujando hacia abajo para hacer más contrapeso. Eso es algo que se muestra en otras imágenes también, no solamente en esta, en la que el diablo pareciera que hace trampa, pero eso lo vamos a ver en los códices, en la pintura. Celeste dice, ¿por qué deformaron al diablo así si decían que era hermoso? Pues primero porque había que darle a la gente tenía que darle miedo. Si la gente no le tenía miedo, si era una persona hermosa, pues no le iba a tener miedo. Hay algo que nos han enseñado desde tiempos inmemorables, y es que aquello que no es agradable visualmente, como algo feo, como algo malo. Y bueno, en el caso nuestro, nuestra época contemporánea, casi siempre es así. Si es un villano, es feo. Si es un héroe, es guapo. Yo mismo en las mujeres, si es una villana, es fea o tiene cara de maligna. Pero si es la heroína, pues entonces es muy bella. Entonces eso nos han enseñado, que lo feo es malo. Entonces por eso fue que se deformó. Realmente en las primeras representaciones de los ángeles caídos, por ejemplo,
no hay ninguna diferencia visual entre los ángeles buenos y los ángeles malos, ninguna, más que la posición. Los ángeles buenos están subiendo, los ángeles malos están cayendo, pero por lo demás son iguales, tienen las mismas alas, el mismo rostro, porque como ocupaban la isocefalia. Entonces, pues, en ese momento es que los comienzan a deformar, los cambios, porque la gente tiene que tenerle miedo. Voy a avanzar acá, voy a regresar más bien. Bueno, dos nada más en particular de lo que veían. Ahí para que noten ahí cómo de verdad se lo está tragando. Y estos otros diablos están empujándolos para que se los trague ese monstruo. Y este otro, pues, mordiendo de la cabeza. Probablemente el pecado es de malos pensamientos. Y bueno, el que ya les había mencionado, la idea del mal, de el diablo acá. Y otros de sus sirvientes, pues, alrededor, y a la gente como le dan tormento. Ahí se lo están ahorcando. Vean que tiene, les decía, una bolsa como de dinero colgada del pecho. Y hay serpientes alrededor. La serpiente también comienza a ser usada con un sentido maligno. Aunque en la época antigua pues teníamos bien un sentido benigno, era agua, era vida, era fertilidad. En este caso ya no lo es así. Y bien, estos dos enlaces, bueno, los tengo por acá. Déjenme ver. Este es para que tengan un poquito, pero esto se los voy a agregar en el aula, o se los comparto en el grupo de Facebook, ya a ver qué me decido. Bien, esa es una diapositiva, pues para que ustedes vean ahí un poco más a detalle sobre la idea esta de el Santa Fe de Conquest. Ahí está, ahí un poco más bueno, esto ya lo voy a mostrar ahí. Los curiosos, la gente que está como observando todo lo que sucede en el tímpano que les estaba mostrando, algunos temerosos y otros pues con decisión a esperar por lo que viene. Ahí. Bueno, ese es uno. El otro que les voy a mostrar es bueno, no digo lamentablemente porque bueno, no lo hicieron para nosotros, pero en este otro sitio hay un estudio bastante interesante del juicio final. Bueno, sí tiene versión en español. Dice que la vez pasada le estuve buscando y todo me aparecía en francés, pero ahora sí aparece en español, así que bueno, qué bien entonces que sí está en español. No, gracias. Bien, aquí aparecen varios temas para que ustedes los vean. Un tiempo didáctico por bibliografía histórica, el tímpano de Conquest en 3D, el juicio final, que es la que explican todo, el Cristo como juez y sus ángeles, les explica sobre el paraíso, los suplicios del infierno, que es lo que les estaba explicando, cómo era la policromía, y pues la idea es que es didáctico, esto es para enseñarles a la gente. Y el tímpano de Conquest en 3D. Pero eso está bien interesante este video, perdón, este sitio. Bueno, entonces sí aparece en francés. Bueno. Bueno, ahí les va a quedar entonces, se los voy a compartir luego para que los tengan, porque es bien interesante, pues este es uno de los mejores, de los más completos de todos los que se construyeron en esta época, y se entiende bastante pues esa idea de del juicio final y cómo es que el mal, el infierno, el cielo, todo eso va tomando un rostro. Ese es otro tímpano
Si se fijan, este es ojival, en forma de ojiva en la parte de arriba. Eso significa que es de transición al gótico, y también nos lo dicen las imágenes. Las imágenes son más delicadas, ya no se ven como tan gruesas o tan carentes también de anatomía o de proporción. En este caso ya no. Y aquí aparecen, vean igual, la psicostasis. El ángel sostiene la balanza, pero tanto el que representa al diablo mayor, veamos Lucifer, como los sirvientes, en este caso hay dos personas acá, bueno, una persona acá, y acá se ha subido un pequeño diablo a la balanza. El diablo mayor está empujando la balanza hacia abajo, y todavía hay otro diablo aquí abajo que está tirando de la pierna del que está adentro para que la balanza pese más hacia el lado de ellos, y entonces el ángel pierda el alma para Dios. Y en este caso, pues eso es la psicostasis, es esa idea de la salvación. Y igual acá ven, hacia la izquierda, ahí llevan a todos los condenados, un rostro pues bien doloroso, y por este otro lado a las personas que van a ser salvas. Acá, un rostro completamente diferente. Esa es la psicostasis. ¿Alguien ha puesto algo por acá? Fátima dice, ahora no, dice, todos son guapos en la animación. Sí, y en la vida real también. Tengo una duda, dice Rubí. En esos momentos aún no estaba la idea o jerarquía de demonios así como la de los ángeles, o solo estaba la idea del diablo y los demás como simples demonios. No, la angeología, o sea, la jerarquía angelical, esa ya aparece desde el siglo V. Aquí estamos por el siglo XI. O sea, ya hay como 600 años de teorización alrededor de ellos, y por lo tanto sí ya existe. Igual que hay una idea de una jerarquía angelical, también la había, aunque no de manera oficial, entre los filósofos, los sacerdotes, obispos. Escribían acerca de eso y explicaban acerca del diablo. Había un diablo para cada cosa, o que gobernaba determinada área. Eso sí existía. Pero pues no se mostraban. Lo que sucede es que cuando viene el románico con la idea del año 1000, que Cristo viene, y entonces hay que enseñarle a la gente que tiene que tener miedo, porque si no tiene miedo no va a hacer lo que yo diga. Y eso fue lo que generó también muchos problemas, la simonimia, ¿cómo se llama esto? La crisis de las investiduras, la clerogamia, todo eso pues tiene que ver con esto. La gente al final se asió de que la iglesia le estuviera metiendo tanto miedo, que ofreciera salvación del alma y del cuerpo, y que al menos ni el cuerpo le daba, porque la gente moría para las pestes que había. Pero sí, la jerarquía ya existía, solo que no eran como tan visibles aún. Fátima dice, me imagino que la jerarquía la daban mediante que tan poderoso era un ser derivado o a su leyenda o historia creada y dada por generaciones, o por la misma apariencia, entre más feo más malo, y los ángeles al contrario. Pues algo así. Los ángeles, especialmente las jerarquías mayores, que serían arcángeles los que más se representan, se les coloca como algo muy bello o muy fuerte. En el caso, por ejemplo, del arcángel Miguel, con una armadura romana brillante, muy pomposa. En el caso de los malos, pues pueden ver acá, el caso de ya no son ángeles, sino que son representaciones monstruosas. Acá ya tiene cuernos, pero el rostro es una mezcla de mono con ¿cómo se llama con murciélago. Es peludo, con la idea que tienen como mucho pelo, como si fuesen bestias prácticamente. Así es como se representaban inicialmente. Entre el gótico, que es el siguiente periodo que vemos, y el Renacimiento, la idea pues pasa al diablo ese rojo que conocemos, aunque en el románico también aparece, pero la vemos azules, por ejemplo, naranjas, amarillos, no son rojos como tal. Pero sí hay algo de razón ahí en lo que dice Fátima. Bueno, voy a avanzar acá. Otras representaciones que se encuentran así en las iglesias, tanto en canecillos como en relieves, es la Dextera Domini, por ejemplo, la mano derecha de Dios, es una representación de él. Vean que todavía no hay imágenes de Dios como tal. No les he dicho, mira, aquí está Dios, aquí está Cristo, aquí está el Espíritu Santo. Teóricamente sí ya aparece.
pero la imagen todavía no se representa. Del gótico en adelante ya es más clara esa representación de la Trinidad. Entonces la figura de Dios Padre ya aparece como la representación del Dios, ¿cómo se llama? Que sería Saturno, o no, Urano sería, bueno, cualquiera de los dioses mayores a los olímpicos, esos dioses que eran como más grandes. Así es la representación de Cristo. No, perdón, de Dios Padre. La de Cristo es la de Zeus, es la que se toma como referente. Y bueno, otras imágenes para que tengan ahí a ver. Monstruos, vean, devorando personas. Esta es la cabeza, le está comiendo y tiene la lengua de fuera, probablemente al que levanta falsos testimonios y tiene malos pensamientos, es lo que se muestra acá. Y este monstruo está unido, son dos cuerpos unidos por una cabeza, que lo está devorando. Igual representaciones de pasajes bíblicos o de caballeros. Hay de diferentes tipos, hay unos son como más depurados técnicamente y otros menos. De eso dependerá de la época. Mientras más al inicio del románico son más carentes de anatomía y de proporción. Ya cuando vamos pasando al gótico, entonces ya tienen más estética. Es el que les mencionaba hace un momento. En el de Santa Fe de Conquest aparecen muchos de estos como observando la acción, lo que va a suceder en el lugar. La representación de Eva también, y las representaciones de las figuras pues, de apóstoles o de orantes. Bien, sobre la escultura exenta, creo que esto vamos a hablar mejor mañana con más tiempo. Voy a quedarme hasta acá y voy a detener la grabación.